pues conocí a personajes como Mauricio que pues creían en la democracia y que no están dispuestos más bien a volver a votar por el PAN. Preguntan, ¿es dinero de nosotros? ¿Es dinero público? ¿Cómo se está financiando esas campañas? Y de alguna forma me pasó como el padrino, ¿no? La Estampida, por ejemplo. Es un nombre. ¿Tú la conociste? Yo la conocí, el tema es que nunca la vi. Yo quiero seguir en política, te lo digo porque además tú conoces mi naturaleza. Arturo Maximiliano García Pérez, qué gusto saludarte. Igual, mi estimado Luis Gabriel, un gusto como siempre estar contigo. Vamos a platicar de tus aspiraciones políticas. Ya en una carta muy sonada, la presidenta Sheinbaum dice no a la reelección. Tú eres diputado por el 3er distrito local y bueno, pues ¿cuál es tu siguiente paso, Max? Mira, no reelección, no nepotismo, son creo que los dos grandes pues banderas en la parte de política electoral de la presidenta, y yo me apego, yo creo que es correcto. Yo lamento mucho que haya fracasado, el tema de la reelección. Creo que cuando se replantea para volver a tomar en México tenía elementos que podías pensar que sí iba a haber una mejor vinculación entre el representante y el representado, pero lamentablemente creo que no fue el caso. Una vez más se abusó de la figura. Y en el caso de la presidencia municipal, que te permitía como planear un poco más a largo plazo, la verdad es que se convirtieron en casas de campaña permanente, sin pensar en el ciudadano, sino pensando en la reelección del político en turno, ¿no? El que ocupaba la silla, el cargo, o la que ocupaba la silla o el cargo. Yo te puedo decir que de mi parte no me trunca particularmente un proyecto. ¿No estabas pensando antes de esta carta en la reelección, que es lo normal? No lo debo decir con ningún desprecio a la oposición. Te puedo decir que estoy muy contento en la Diputación local. Era algo que yo no había planeado en mi vida repetir. Y sin embargo, yo quiero seguir en política, te lo digo porque además tú conoces mi naturaleza. Ya he decidido retirarme de alguna forma en la política por convicción personal. Y de alguna forma me pasó como el padrino, ¿no? Cuando dice que tú te quieres salir y te jala de regreso. A lo mejor yo mismo lo propicié porque ha sido, para mí mi gran pasión. Y creo que en esta etapa de mi vida, pues tengo claro que me gustaría que a partir de este retorno ya tal cual en un cargo de elección popular, un cargo público, pues sí me gustaría que continuar mi carrera política. ¿Dónde? Hasta el momento quizá del retiro. Mira, a ver, te pongo un contexto, sobre todo para nuestro auditorio. Hace semana y media aquí Alejandro Guillén, el Diablo, dijo que en Morena no estaban todos los que se mencionan y se atrevió a decir varios nombres, entre ellos el tuyo. Dijo, yo creo, así con esas letras, yo creo que Arturo Maximiliano es el caballo negro en la contienda por la candidatura a gobernador de Querétaro. ¿Qué te da a pensar eso? ¿Qué opinas de esa aseveración de Alejandro? A ver, yo primero agradezco que estar en la mente. Sí, solamente que a veces esta situación creo que podría generar un poquito más de desgaste en un momento donde creo que lo que hay que buscar es proyectos comunes, que hay que buscar hacer Arturo, grupo. ¿Jalas o no jalas? Que te pongan en esa lista. O dices, no me pongan. A ver, yo veo elementos por los que tampoco me debe de extrañar que me pongan como uno de los personajes políticos que pudiera tener posibilidades de aspirar a un cargo como la gobernatura. Como Chema, como Gilberto, como Santiago, como Beatriz Robles, no sé si se me haya perdido alguno en esa lista, ¿no? A ver, pues insisto, hago un autoanálisis y tampoco me parece extraño, ¿no? Quizá por el antecedente político, por la posición actual, por el arraigo local, por cuestiones que pueden ser del orden académico, de trayectoria electoral, en fin, o sea, hay cosas que a mí tampoco me extrañan. Yo lo único que a mí me queda claro es que, y te insisto, de verdad, no lo he tenido como una obsesión de vida. Punto número 1. Punto número 2, auténticamente, Luis Gabriel, viendo cómo están las divisiones en distintos partidos, acusan que Morena está dividido. Yo creo que, pues claro que hay algunos
proyectos que a lo mejor piensan que este es el momento de empezar el golpeteo rumbo precisamente a una candidatura. Yo creo que no es el momento. Y entonces, en lugar de abonar lo que tú me planteas en mi particular caso, pues yo creo que fuera de abonar, genera más divisiones y no las necesitamos. Debo decir que hay partidos que auténticamente están divididos quizá por el mismo proyecto o por ese y otros. A mí me llamaba la atención las contradicciones en el caso del PAN, ahora con la votación del Poder Judicial, ¿no? Donde los llamados nacionales son a no votar y en lo local inclusive hay movilizaciones por parte de los gobiernos o de los partidos estatales. Y en el caso de MC pasó una cosa parecida, ¿no? Donde salió el dirigente local a decir que pues no era un proceso en el cual se fueran a sumar, y de repente ves me tocó ver a Pau Aguado en su papel de regidor y también pues de una persona muy representativa de MC llamando a la votación, ¿no? Entonces yo creo que hay otros partidos con divisiones, hay que entenderlas así, y que no debemos nosotros de caer en esta misma circunstancia por un proyecto que yo te insisto, Luis Gabriel, tú me conoces, el proyecto tiene que llamarse Querétaro. La vía de nosotros es la vía de Morena, evidentemente, pero yo creo que tenemos que llegar primero a ese punto. ¿Cómo nos vamos a reunir? Porque también es cierto pues que hay algunas divisiones que están bastante claras. En Morena. Sí, y yo creo que en lugar de estarlas ahondando, me parece que sí, sería muy interesante llamarnos nosotros mismos sin necesidad de una intervención. Mucha gente me dice, oye, ¿cuándo va a intervenir el Comité Ejecutivo Nacional o cuándo va a intervenir otra fuerza superior? Yo creo que podríamos nosotros ser quienes propiciáramos volver a mandar este mensaje de que existe la lógica, existe las políticas, existe digamos una forma de ver cómo debe ser Querétaro que nos una hacia ese proyecto, ¿no? Y creo que de eso, de verdad de eso se trata. La gente no está. Creo. Yo creo que la gente no es que llegue un partido por llegar a un partido, sino el replanteamiento de las políticas. Pero a ver, Arturo Maximiliano, ¿qué le contesto al diablo? ¿Qué le contestas al diablo? ¿Te ponemos o no te ponemos en esta lista? Ese es un tema del que hace el análisis, ¿no? O sea, yo lo que creo es que es honroso que me suban a mí a este tema. También creo que tiene elementos naturales, precisamente porque hay antecedentes, porque hay un trabajo. ¿El ancho para ser candidato a gobernador? Yo estoy convencido que sí daría el ancho, y sin embargo que no debe ser algo que yo ahorita esté echándole más leña al fuego ante las complejidades que presenta la unidad hacia el 27, que es un año electoral muy importante para Morena en Querétaro, con muchas probabilidades de ganar, pero que tenemos que abonar para que así suceda. Entonces, siempre honrado, como creo que uno debe estar cuando te echan un piropo de ese tamaño. Gobernar Querétaro ya no es una cosa sencilla, si es que algún día lo fue. Antes era mucho más fácil. Y por otro lado, pues a ver, tampoco voy a negar que tengo la experiencia, el trabajo, la pasión no solamente por la política, sino por mi estado, pero sin embargo no debe ser algo que a mí hoy me mueva solo en ese sentido, porque creo que en lugar de abonar puedo perjudicar. ¿Qué te dice que en el Partido de Acción Nacional tengan sus bardas espectaculares, etcétera, etcétera? Para mí está muy claro, Luis Gabriel, es un nerviosismo fundado y una corrección basada en la ilegalidad, muy poca ética y nula transparencia. A mí sí me parece delicado este tema de las bardas, de los espectaculares, porque pues, la gente sí se pregunta, a mí me lo han dicho, créeme que esto no solamente es un análisis personal. Oye, ¿esto se puede conforme a la ley? 2, ¿quién está pagando? Y 3, ¿a cambio de qué? Y dentro de quién está pagando te abro otra llave que preguntan, ¿es dinero de nosotros? ¿Es dinero público? ¿Cómo se está financiando esas campañas? Entonces, porque son campañas abiertamente. Y yo creo que, por otro lado, esto no está bien, pero la gente no se chupa el dedo. Y en lugar de estar generando una inercia positiva y en lugar de estar generando, digamos, una intención de voto favorable, me parece que lo que está generando es la molestia de la gente
ante estas interrogantes, porque en cualquier circunstancia no es correcto. Si se está pagando con recursos públicos, pues obviamente no te gusta que tu dinero se lo gasten en eso. Claro. Y si se está gastando con recursos privados, pues dirías, bueno, ¿y a cambio de qué? O sea, ¿qué se está comprometiendo con tanta anticipación y con tanto costo de lo que los queretanos ya no quieren o de lo que los queretanos aspiran? Pero si pesan más los intereses de ciertos grupos, ciertas personas con capacidades económicas, pues entonces esto no va a ir por buen rumbo, ¿no? Tú conoces muy bien al gobernador Mauricio Curi González. Te pediría un juicio, no personal, sino político, respecto de ese conocimiento que tú tienes. ¿Qué pasa por su cabeza cuando dice no voten por Morena a las personas que van llegando a Querétaro? Muchísimas gracias por estar viendo este podcast. Para nosotros es muy importante que le den like, que dejen un comentario y que se suscriban al canal. Todos los días estamos tratando de traerles historias muy interesantes de la política local y nacional. Y ahora sí, continuamos con el podcast. Mira, a mí me han conociéndolo como lo conoces. A mí me han extrañado dos declaraciones. Me extrañó la que decía que ni de loco entregaba a Morena. Yo creo que, mira, no sé si de repente sean parte un poquito, y lo digo además con todo respeto, de quizá de la improvisación del momento y no de una línea discursiva. Yo pues conocí a personajes como Mauricio que pues creían en la democracia, y el pensar que la voluntad del gobernante en turno es la que determina si un partido político llega o no, en una alternancia a las cuales Querétaro, por cierto, está muy acostumbrado, Sí. Pues me parece muy extraño, ¿no? Porque entonces, ¿cuál es el mensaje que manda? Nosotros vamos a utilizar todas las herramientas pues jurídicamente permitidas y no, para que no llegue un partido político, y en lugar de entender que esto es un tema de voluntad del elector, y Querétaro mucho sabe de eso, Luis Gabriel, muchísimo sabe de eso. 97, ¿no? Sí. 2009, ¿no? O sea, sabemos bien. Si tú me dices, oye, es que 97 fueron los espectaculares, o las bardas, o las estructuras, o la lana, y no, ¿sabes qué fue? La voluntad ciudadana. Oye, que los maestros, lo que quieras, lo que me digas tú, una entrega, una concertación, lo que tú me digas, todo eso, los que hemos vivido aquí, los que hemos visto política en Querétaro, creo que lo más importante fue la voluntad ciudadana de decir, queremos otro partido que gobierne. Entonces, esa me llama la atención. Y la otra... De no votar por Morena. Pues igual, yo lo que creo es que a lo mejor pues hay una contraparte en política que seguramente también va a decir, si no quieren que continúen estas problemáticas percibidas por los ciudadanos, te lo digo porque yo camino a la calle todos los días y vengo de 2 campañas políticas, la gente sí tiene problemáticas reales que las vive día a día, que no se han solucionado por muchísimos años y que no están dispuestos más bien a volver a votar por el PAN. Y entonces esta es otra realidad que existe y que va a pesar en la toma de decisión de las personas, de las que están, de las que van llegando. La gente llega a Querétaro por muchas razones, Luis Gabriel. Sí, seguramente oportunidades laborales, reunirse con su familia que ya llegaron, probablemente sí, en algunos casos saliendo de algunas circunstancias problemáticas en algunos lugares específicos y encontrando Querétaro como una alternativa. Pero de eso a que tú les digas por quién votar, me parece sí, pues que violenta mucho la lógica democrática, que supone que todos los partidos pues aspiramos a eso, ¿no? A convencer a los electores, no prohibiéndoles, no asustándolos, sino convenciéndolos en positivo, porque hay que hacer un cambio o porque hay que hacer una continuidad. Sin embargo, yo veo al Partido Acción Nacional más organizado que a Morena. Les he preguntado a varios de tus compañeros, con cargo y sin cargo, si ya tienen una estructura, si están ustedes estructurados, porque yo no veo a Morena
en las calles, más allá de los funcionarios públicos como tú, como los diputados o el diputado federal, la senadora, yo no veo Morena en la calle organizado. Veo sí mucha gente que dice Morena, pero no los veo ustedes, o estoy equivocado. A ver, yo te diría primero, en el tema del PAN, ¿qué tanto es una percepción de una estructura real? La Estampida, por ejemplo. Es un nombre. ¿Tú la conociste? Yo la conocí, el tema es que nunca la vi. O sea, el nombre lo conozco, pero la estructura, no. Entonces, ¿Es bluff? Yo creo que, mira, en política, de alguna forma a veces es más el generar una percepción de fuerza a través de la planadora, la estructura, y si le pones un nombre, puede ser el que me digas, ¿no? Yo he conocido muchas estructuras que están bautizadas, pero que en realidad a la hora de querer ser tangible, pues es muy complicado. A ver, por ejemplo, yo te diría, ¿por qué si tienes tanta estructura en algunas elecciones, si te hablo del PAN, les cuesta tanto trabajo tener representantes de casilla? Ese es el elemento más emblemático donde de repente estas palabras o estas denominaciones de estructuras pues nunca se empatan con la realidad. Y en cambio en Morena hemos tenido, salvo en el caso del 21 que fue totalmente desastroso, me parece, en perjuicio del partido y de los candidatos, claro. Ha tenido la capacidad en el proceso pasado de tener una representación total en las casillas, ¿no? Prácticamente total. Entonces, ahí es donde de repente estas historias, te digo, estas palabras que son muy impresionantes, ¿no? El peso de la estructura, ¿no? Yo lo que he visto con Morena y lo que hemos estado haciendo muchos es lo que le hemos llamado comités de base, ¿no? Y que es una forma también de operar en política y que es real, pero también te voy a decir una cosa que tenemos que ser honestos, al margen de solamente soportar el avance de una estructura real con nombre, con número telefónico de gente que tiene afinidad con los proyectos del partido. También me parece que hay dos temas. Hay un crecimiento bien importante de los electores con simpatías hacia Morena. ¿Producto de qué? Pues de muchos de las políticas públicas que han sido exitosas, de la popularidad de dos líderes visibles, el presidente López Obrador en su momento, la presidenta Claudia Sheinbaum, y bueno, probablemente de un electorado que no necesariamente simpatiza con Morena, no es voto duro, pero que sí tienen una convicción de cambio, que dicen tiene que cambiar esto para que no continúe las cosas que hoy ya no estamos de acuerdo. Si tuvieras oportunidad de pedirle algo como diputado local de Morena al gobernador del PAN en torno a todo pues toda esta avanzada, ¿no? Adelantamiento del tiempo, ¿qué le dirías? ¿Políticamente o gubernamentalmente? Políticamente. Pues yo creo que algo que es un concepto que se puede, que privilegiemos la voluntad del elector, ¿no? Que privilegiemos la capacidad de los queretanos de decidir qué es lo que quieren y qué es lo que no quieren o qué es lo que ya no quieren, porque a final de cuentas creo que es más fácil que estemos equivocados nosotros que ellos, ¿no? Y que el día a día de su problemática o de sus oportunidades, porque no todo es un tema de problemática, sino de potencializar oportunidades, si alguien puede entenderlo y saberlo, son los electores. ¿Querétaro es más seguro que Houston? ¿Qué piensas? Mira, probablemente lo sea y probablemente sea más seguro que Washington, probablemente sea más seguro que el centro de Los Ángeles. Pero aquí vivimos. O sea, el parámetro me parece que no es suficiente. No sé si el que fuera más seguro que algunas zonas de Houston fuera un elemento para decir, bueno, entonces estamos ya a todo dar, ¿no? Yo creo que hay muchas necesidades justamente de seguir trabajando en temas de seguridad, por el bien de todos, no es tema de un partido, y yo creo que los comparativos en ese aspecto pues pueden ser muy engañosos, sobre todo para la gente que no ha tenido jamás la oportunidad probablemente de estar en Houston, en alguna de estas ciudades,
pero pues me parece que no es relevante en términos de los queretanos que aquí viven, que no necesariamente salen, pero que lo que quieren es estar seguros donde viven, no más seguros que en otro lado que no conocen. Max, Morena aspira realmente a ganar la gubernatura en el 2027. Sí. Y te preguntaría también, los esfuerzos de tus demás compañeros, ¿tú cómo los ves? Son muy recatados, como tú. Muy recatados. Me parece que ese llamado que hace la presidenta de no son los tiempos ha permeado bien, por lo menos aquí en Querétaro. No sé en otras latitudes, pero aquí en Querétaro ha permeado. Pero ¿cómo ven los esfuerzos? O sea, estos 4 o 5 personajes de Morena que están inclusive siendo pasados por encuestas, ¿cómo los ves? Y si realmente a Morena Nacional le interesa ganar Querétaro. Yo estoy convencido que sí. La presidenta del partido vino hace 2 o 3 meses. Hay interés en tener una militancia que siga, sigamos todavía en este proceso de afiliación. Evidentemente la generación de estos comités de base. Querétaro representa una oportunidad de llegada al Bajío, que ha sido una zona complicada para Morena o para la izquierda tradicionalmente, y el único de los estados que está en juego la gubernatura en el 27 es Querétaro. Yo te puedo decir, un poquito en la lógica luego de las no coincidencias, que el tren viene hacia Querétaro, como el tren fue hacia Yucatán. También fue a Quintana Roo, ¿verdad? Pero llegó a Yucatán y me parece que hay cuestiones que creo que forman parte de un todo, donde es claro que Querétaro es una meta para Morena. Y yo creo que nosotros los que hacemos política en Querétaro, pues somos los encargados también de pavimentar la llegada justamente de Morena al gobierno del estado, a los principales municipios, porque también estas candidaturas vienen acompañadas de nombres y apellidos. Y entonces creo que la gente también va a sopesar en su momento ese tema, es decir, tampoco con quien sea. Y por eso es que hay que complementar las dos cosas, ¿no? El peso de la marca, la popularidad de nuestros liderazgos, el de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero también los liderazgos locales, para hacer una perfecta mezcla que nos dé un resultado que es al que se aspira políticamente, ¿no? Como partido, que es a ganar y para efectos de una bandera nacional, entrar a Querétaro, entrar al Bajío, y teniendo Guanajuato y Aguascalientes, sobre todo Aguascalientes, que es el 28, pues sería importantísimo en términos políticos. Finalmente, Maximiliano, ¿te anoto o no te anoto en la lista de aspirantes a gobernador de Morena? Yo te diría que ahorita, insisto, creo que no suma mucho mi planteamiento sumarme a la lista. Gracias, Max. Gracias, muchas gracias.